en la unidad 8, ustedes ya deben haber visto con la profe Cecilia que empezamos a ver todo lo que es teoría de muestreo. Unidad 8, 9 y 10 son las unidades que ya orientan nuestro estudio de la estadística hacia la inferencia estadística. Primero, la unidad número 8 nos habla de los fundamentos por los cuales se trabaja con muestra y no con población. Nos habla de los procedimientos que se pueden emplear para obtener muestras representativas de la población. Y después, además de ver los procedimientos, vemos prácticos de los procedimientos, que son prácticos muy simples, y después trabajamos con las distribuciones de probabilidad de las medidas muestrales o estadísticos muestrales, como son la media muestral, la proporción muestral, la varianza muestral corregida. Terminamos la unidad viendo lo que es el teorema central del límite, un teorema muy importante, ¿sí? Que va a justificar o va a fundamentar, digamos, las distribuciones de probabilidades que nosotros vamos a usar en los métodos de inferencias de la unidad 9 y 10. Recuerden que los métodos, propiamente los métodos de inferencia, están en la unidad 9, con lo que es la estimación por intervalos, estimación puntual y por intervalos, y luego en la unidad 10 con lo que se llama prueba de hipótesis o test de hipótesis. Bien, les pregunto una cosa, chicos. Ustedes con la profe Cecilia, el martes, ¿hasta qué tema llegaron de esta unidad? ¿Recuerdan hasta qué tema? ¿Llegaron a ver los procedimientos de muestreo probabilístico? Seguro. ¿Llegaron a ver distribuciones en el...? Sí, está bien. Hasta teorema central. Ah, vieron todo. Vieron distribuciones de probabilidad de la media muestral, de la proporción muestral, de la varianza muestral corregida. Esos ejercicios en donde hacen todas las muestras posibles, calculan la media, después arman la distribución. Sí, bueno, bárbaro. Bueno, me gusta que más o menos eso de parámetro, estimador y estadístico son conceptos, no son temas acá, ¿no? Acá no son temas, son conceptos que acá se empiezan a ser muy fuertes. ¿Por qué? Porque es muy necesario saber qué datos tengo de una muestra y cómo esos datos me ayudan a inferir valores de los parámetros que son las medidas poblacionales. Entonces, es como que no son temas en sí mismos, sino que son conceptos que suenan muy fuerte a partir de estas unidades. Bien, a ver chicos, ustedes vieron que un poquito me extiendo en la parte de conceptual, y particularmente esta parte me gusta mucho, la parte de muestreo, así que voy a tratar de ser lo más sintética posible porque ustedes lo han visto con la profe. Y más o menos siempre en esta parte damos lo mismo. Pero, a ver chicos, cuando hablamos de las razones del muestreo, es decir, ¿por qué elegir muestras y no trabajar con toda la población? Porque sabemos que cuando trabajamos con una muestra, que es una parte de la población, después tenemos que aplicar técnicas o procedimientos para sacar conclusiones en la población. Entonces, lo lógico sería pensar, ¿y por qué no trabajamos con la población? Más hoy, donde hay mucha base de datos, mucha población digitalizada, ¿sí? Entonces, en donde uno puede recurrir al dato ya obtenido y ya digitalizado. Pero no es tan simple, chicos. ¿Por qué? Porque en algunos casos tenemos una población infinita en donde no podemos estudiar toda la población porque justamente el término lo dice, no la llegamos a abarcar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de arena de una playa, y bueno, no puedo estudiar toda la arena, ¿sí? Evidentemente voy a tener que tomar una muestra. Muchas veces la captación del dato destruye el elemento de la población.
Supónganse, si yo quiero saber el tiempo promedio de duración en días de un plantín hasta que se seca, ¿sí? Es decir, el tiempo promedio que puede pasar sin que reciba agua, supónganse. Y yo tengo un lote, y ese lote de plantines es mi población, no puedo tomar todo el lote y dejarlo sin agua hasta que se seque, porque voy a destruir justamente el dato que es con el cual estoy trabajando, el elemento que es con el cual estoy trabajando. Costo y tiempo, eso es lógico, ¿sí? Trabajar con una muestra siempre es un proyecto de menor envergadura que trabajar con la población. Si yo tengo que obtener el dato, si lo tengo que procesar y demás, siempre va a ser más chiquito, más limitado trabajar con una muestra que con la población. Y la exactitud, y ahí viene algo que que en sentido común no lo diría, que muchas veces, chicos, trabajar con la población, por esto que decimos que es un proyecto de mayor envergadura, me implica muchos errores. Errores en la captación del dato, errores en el procesamiento, ¿sí? Que comparados con la muestra, que también tiene errores de observación, los errores que se cometen en la población se llaman errores de observación. La muestra que también tiene errores de observación, que tienen que ver con la captación, el ingreso de los datos y demás, más los errores propios de la muestra, que es el error de muestreo, que es el error que se comete en la inferencia, digamos, porque al tener la muestra no tengo la población, entonces siempre hay un error que uno tiene en cuenta, que es lo que se llama error de muestreo. Bueno, está comprobado que los errores de observación de el trabajar con la población son mayores que los errores de observación y errores de muestreo de trabajar específicamente con una muestra. Esto es importante. ¿Y saben por qué es importante? Porque a pesar de que hoy en día muchas veces tenemos las poblaciones ya digitalizadas, siempre en todo lo que es ciencia de datos, chicos, hay una primera parte que se llama análisis exploratorio, que lo que se trata de hacer como principales pasos es analizar qué pasa con los datos faltantes, con los datos erróneos, ¿sí? Que justamente muchas veces son por problemas del que cargó los datos, del dispositivo que los registraba. Entonces, cuando uno trabaja con mucho dato, ese error de observación, que así se llama, suele ser importante. Cuando trabaja con una muestra, eso se limita porque la muestra justamente es un proyecto más pequeño. Bien, los procedimientos probabilísticos de muestreo. Ustedes habrán visto que tenemos distintos procedimientos para obtener muestras, eso es lo que estamos viendo ahí, los procedimientos probabilísticos de muestreo. Y dentro de ellos nosotros tenemos distintos procedimientos, algunos son probabilísticos y otros no. Dentro de los probabilísticos, que en general son los que tratan de usarse, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que pueden garantizar representatividad con respecto a la población. Porque como tienen técnicas probabilísticas de selección de los elementos de la muestra, entonces tenemos o podemos asignar una probabilidad, ¿sí?, cierta y alta de que sea representativa, que esa muestra tenga elementos que representen a toda la población. Cuando trabajo con procedimientos no probabilísticos, ahí viene mucho, chicos, la fundamentación del porqué. Supónganse, a mí me pasa mucho esto de tener que trabajar a veces en algunos análisis que he hecho de estadística, cuando uno trabaja, supónganse, con trabajos de investigación, que se hacen estudios de campo, que a veces tomar una muestra probabilística lleva tiempo, plata, porque hay que ver por qué canales obtener los elementos, asegurar la aleatoriedad, y una cuestión de cosas que no son tan fáciles. Entonces por ahí uno
utiliza mucho lo que es el muestreo a mano, ¿sí? La muestra que tengo a mano, que más o menos por una cuestión lógica pienso que puede ser representativa, es la que tomo. Cuidado con eso, ¿sí? Tiene que tener una muy buena fundamentación del por qué una muestra que está a mano, ¿sí? Que es accesible, digamos, para el investigador, se puede tomar como representativa de la población. En general, uno trata de plantear procedimientos de muestreo probabilísticos para asegurar justamente esa representatividad. Después tenemos distribuciones en el muestreo de la media muestra y de la proporción muestral. Estos ejercicios, chicos, que vamos a ver, que, es más, el de la media, vamos a ver el que, ahí me van a contar si es la misma diapo de la profe, pues yo tengo las diapos de la profe entre medio de los ejercicios, ustedes ya saben, para refrescarles algunos temitas, y sé que realmente los refrescan porque se acuerdan de lo que de lo que han entendido con la profe, lo vuelven a mirar acá y lo ven adaptado. Pero la distribución del muestreo de la media muestral, vamos a traer el ejercicio que ustedes han visto con ella, les va a quedar uno de tarea para hacer, y sí vamos a hacer uno de la proporción muestral nuevo, ¿no? A ver, estos ejercicios de distribución en el muestreo no son ejercicios para aplicar, son más bien ejercicios para fundamentar las relaciones que existen entre la esperanza de estas medidas, la varianza, la desviación estándar de estas medidas muestrales, como la media, la proporción, la varianza muestral corregida, con respecto a parámetros de la población, con respecto a la media poblacional, a la varianza poblacional, a la desviación poblacional. Es más que todo eso, porque si ustedes ven, son ejercicios en donde trabajan con poblaciones muy chiquititas, tienen que obtener todas las muestras posibles, por ahí uno, capaz que ustedes dicen, ¿para qué hacemos todo esto? Es que son ejercicios, pero más que todo para fundamentar el uso que ustedes van a hacer justamente de esas distribuciones de probabilidad de los estadísticos, de la media muestral, la proporción muestral. Y luego está el teorema central del límite, que ese sí es muy importante, que tiene ejercicios más bien cortitos, que sí vamos a ver, que son de aplicación y que nos van a habilitar a entender un montón de cosas de la unidad 9 y 10. Bien. Acá esta diapo está sacada del teórico, solamente hacer hincapié en esto. Las muestras tienen que reflejar observaciones de la población a la que proceden, hay que usar muestras representativas, ¿sí? Las cuestiones de que esas observaciones sean seleccionadas en forma probabilística, hacen que esa muestra pueda ser representativa de la población. Y después, dentro de los procedimientos probabilísticos de muestreo, de los cuales vamos a ver prácticos, tenemos que el muestreo aleatorio simple quizás sea el más utilizado, ¿sí? Básicamente, ¿qué es necesario entender del muestreo aleatorio simple? Para poder aplicarlo, yo tengo que tener todos los elementos de la población identificados, numerados, con un orden alfabético, ¿sí? Y tengo que asegurar que la muestra que tome, ¿sí? Sea seleccionada de una población en donde todos los elementos de la población tengan probabilidad de ser elegidos, tengan igual probabilidad de ser elegidos. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense si yo quiero obtener una muestra de estudiantes de nuestra facultad, de la Facultad Regional Córdoba, de estudiantes, ¿sí? Necesito 100 estudiantes. Entonces digo, bueno, a ver, me voy a parar en la entrada de, vamos a pensar en una situación de normalidad. Perdón, muchos de ustedes no han estado por los pasillos de la facultad todavía. No me van a entender mucho este ejemplo. Pero bueno, a ver, la mayoría debe conocer la cantina del segundo piso, por lo menos cuando fueron a preguntar por la facultad antes de, por allá por el 2019. Bueno, en el segundo piso tenemos una cantina para estudiantes.
Imagínense si yo me paro en la entrada de la cantina 2 horas a la mañana, 2 horas a la siesta y 2 horas a la noche. Y conformo mi muestra con los estudiantes que ingresan en esas 2 horas de la mañana, 2 horas de la tarde y 2 horas de la noche. Mi pregunta es, ¿esa muestra está bien sacada con muestreo aleatorio simple? Yo solamente tomo los que entran así en esas 2 horas, no hago una selección, no estoy, pero lo hago en esas 2 horas. Y me paro un día dado, ¿sí? Un miércoles me paro, 2 horas a la mañana, 2 horas a la siesta y 2 horas a la noche. ¿Es aleatoria esa muestra? ¿Está bien tomada? ¿Puedo decir que apliqué bien el muestreo aleatorio simple? A ver qué me dicen acá. Del precursillo, está bien, han andado por ahí, está bien. Piensen, chicos. Ahí está. Ahí Martín está diciendo algo importante. No, yo no estoy asegurando que todos los estudiantes pueden formar parte de la muestra, ¿sí? Porque puede haber muchos estudiantes que no pasan por la cantina, porque no van directamente. Puede haber muchos estudiantes que no van ese día, que yo me paré en la cantina. Puede haber muchos estudiantes que van en otro horario y no en las horas que justamente me paré yo a reclutar estudiantes para la muestra. Entonces, como yo no puedo asegurar que todos los estudiantes tengan igual probabilidad de estar en mi muestra, ahí no estoy aplicando muestreo aleatorio simple. Sí lo haría, yo por ejemplo, tengo todos los estudiantes de la UTN, ¿sí?, en una base de datos, genero aleatoriamente, a través de un procedimiento, un algoritmo, una selección del tamaño de la muestra que yo quiera, de una muestra de 100, y de los legajos que caracterizan a cada uno de los estudiantes. Es decir, contando con todos los legajos de los estudiantes, es decir, con todos los estudiantes identificados, yo genero aleatoriamente un proceso de búsqueda de 100 de esos estudiantes y conformo mi muestra. Ahí sí yo estoy aplicando muestreo aleatorio. Recuerden un poquito esto, la aleatorización es cualquier proceso de selección en una muestra de la población en la que la selección es imparcial o no está sesgada. Si yo tengo que asegurarme de que todos los elementos tengan igual probabilidad de ser elegidos. Una muestra elegida con procedimientos aleatorios se llama muestra aleatoria, y una muestra aleatoria simple es una muestra aleatoria donde se elige de tal forma que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Sí? Era un poco lo que estábamos diciendo hasta ahora. Les voy a pedir por favor que ubiquen el ejercicio 1. Vamos a trabajar con este ejercicio consiguiendo las muestras aleatorias, ¿sí?, con muestreo aleatorio simple, con el info, y después lo vamos a hacer con la tabla de números aleatorios. En esta parte se usa la tabla de números aleatorios, chicos. ¿Sí? Les pido por favor que lo vayan leyendo. Yo me voy a fijar porque algo está pasando, pues estoy recibiendo mensajes. algo está requiriendo mi pronta intervención. Ya les digo. Vayan leyendo, por favor, y ya lo vemos.
Esperen. Disculpen. Bueno, a ver, leamos un poco el ejercicio. Seleccione, utilizando una tabla de números aleatorios, 5 muestras aleatorias de 4 estudiantes con reposición, la siguiente tabla de distribución de los pesos de 100 estudiantes de esta facultad. Bueno, y acá están todos estos pesos que yo ya los tengo cargados. Ahí vamos a ver, los cargué rápidamente a mano, ¿sí? Pero estas no son las tablitas que les traían problemas a ustedes. Las tablitas que les traían problemas a ustedes tenían espacios entre medio para copiar. Estoy pensando en voz alta, en este parcial no van a tener ese problema, pero tenemos que ver esto de la copia de tablas cuando, ¿te acuerdan de esas tablas que eran distintas a las tablas que se pasaban directamente? Generalmente lo que hacemos, lo que se puede hacer para pasarlas directamente y no cargarlas a mano, es pasarlas al Word, sacarles el espacio, un espacio entre medio y subirlas así. Ya lo vamos a ver cómo hacerlo, vamos a hacer una práctica para que sea más fácil. En este caso yo lo cargué a mano directamente, no tenemos una basecita de datos de esto cargado, y ya les voy a mostrar por qué. Se puede cargar rápidamente a mano porque tenemos las frecuencias de cada uno de los valores. Bueno, ahí les dan los 100 pesos, ¿sí? Son 100 estudiantes y estos son los pesos en kilogramos de esos estudiantes. Les piden que calcule la media poblacional, el punto B. El punto C dice, acá nos faltó el A. Ah, eso lo tengo que corregir. El A es calcule la media poblacional. El punto B, calcule para las muestras aleatorias la media de cada una de las muestras extraídas y compárela con la media poblacional. Explique cualquier diferencia. Y el D es solo para aplicar con el info, chicos. Recuerden que hemos dicho, este ejercicio lo vamos, de muestreo aleatorio simple, lo vamos a corregir o lo vamos a hacer con el info y con la tabla, con una tablita que se llama de números aleatorios, más manual. Pero el D es para hacer solo con el info, que vendría a ser el C. Es para hacer solo con el info, que dice seleccione luego 5 muestras aleatorias de 4 estudiantes con reposición, utilizando una semilla aleatoria igual a 2, repite el procedimiento 3 veces y qué conclusiones obtiene con respecto a las características de las muestras de cada selección. Esto ya lo vamos a ver. Bien, a ver, acá está el procedimiento hecho en el InfoStat. Fíjense, yo cargué todos esos pesos, ahí también hay un errorcito, pesos no es edad. Esos pesos los cargué con el info, entro a la opción datos, muestreo, remuestreo, pido 5 muestras de tamaño 4, que era lo que me estaba pidiendo acá, 5 muestras aleatorias de tamaño 4, 5 muestras aleatorias, van a ver, le pido que sea justamente con el muestreo aleatorio simple, y a cada una de estas muestras le saco el peso promedio. Entonces, acá tengo en esta primera ventana la población, tengo el peso promedio de esa población, que es el que está recuadrado acá, luego tomo todas las muestras posibles, le saco la media a cada muestra, y tengo que comparar esas medias muestrales, ¿sí?, con esa media poblacional. ¿Sí? Estas son muestras de 4 alumnos a los cuales se les toma su peso. ¿Sí? Bien, y ahí vamos a ver qué conclusiones obtenemos. Luego, en el punto D, está eso que se pide de tomar 3 veces las 5 muestras, pero con una semilla aleatoria, que van a ver qué cambio, ahora lo vamos a ir al InfoStat, vamos a analizar qué significa eso y por qué se suele hacer esto de aplicar el muestreo aleatorio simple, pero usando una semilla aleatoria. Bien. Vamos a datos, perdón, acá está ya cargado el tema de los 100 pesos. Miren acá, chicos, tenemos la media, ¿sí? Acá aparece la media justamente del peso.
apenas yo me paro en la columna, ustedes tienen estos datos, ¿no? Sin entrar a estadísticas. Acuérdense siempre, cuando ustedes se paran en una columna de datos numéricos, ¿no? Les da el total de la muestra, la suma de los valores, el valor de la media, de la desviación estándar, el mínimo valor, el máximo valor, ¿sí? El percentil del 5%, el percentil del 95%, está bueno eso, es información que les da automáticamente el InfoStat. Entonces vamos a datos, muestreo, remuestreo, le pedimos que sobre la columna pesos, le vamos a pedir que me muestre, lo que queremos es que nos arme muestras. Aleatorio con reposición vamos a dejar porque después pide que sea con reposición. El número de muestras, nos pedirían 5 muestras de 4. Acá no ponemos semilla ni nada por el estilo. Nos basamos en eso. Y acá, justamente, rápidamente me armo otra tablita, ¿sí? Con las muestras y con los pesos de cada muestra. Acá está aplicado el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Con eso, muestreo y remuestreo, lo que estamos pidiéndole al InfoStat es que de todos esos pesos me encuentre 5 muestras, ¿sí? De 4 pesos usando muestreo aleatorio simple. Luego me pide que de cada una de estas muestras calcule la media y la compare con la media poblacional, ¿sí? Ahí vamos a ver. Esperen un segundito que la barra no me deja, no está subiendo. Vamos a estadísticas, medidas de resumen, le vamos a pedir de todas estas muestras que tenemos, y le vamos a pedir solo la media, nada más, no necesitamos otra cosa. Bien. Y fíjense entonces, de la muestra 1 me dice que la media es 66,25, de la muestra 2, 64,25, de la muestra 3, 65,25, de la muestra 4, 65, de la muestra 5, 65,50. Y recuerden que la poblacional, el peso promedio poblacional era 64,9. Pregunta. ¿Hay diferencia entre las medias muestrales y la media poblacional? Sí. Puede alguna coincidir, pero sería una casualidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les parece a usted que sucede esto? ¿Por qué les parece? Otra pregunta. ¿Las medias cómo son entre sí? Es decir, ¿son iguales las medias muestrales? No. Es decir, las medias muestrales son distintas entre sí. A su vez, las medias muestrales son distintas a la media poblacional. Las medias muestrales son distintas entre sí porque son medidas aleatorias, chicos, son variables aleatorias, están calculadas en base a muestras, ¿sí?, que tienen elementos seleccionados aleatoriamente. Entonces, las medias muestrales van a variar de muestra en muestra y van a constituir lo que nosotros llamamos una variable aleatoria. Y a su vez, al trabajar con la muestra, yo no estoy trabajando con la población, entonces va a haber una diferencia, necesariamente va a haber una diferencia que se va a llamar error de muestreo. Esa diferencia nosotros la vamos a conocer, después lo vamos a ver, lo vemos acá en la diapo, esa diferencia va a existir y va a ser lo que nosotros vamos a llamar, fíjense acá está aclaradito todo esto. Existen diferencias entre las medias muestrales y la media poblacional debido a las fluctuaciones aleatorias de la media muestral. La media muestral se calcula en base a elementos seleccionados aleatoriamente en cada muestra, entonces también es una variable aleatoria. Y esas diferencias entre la media
las medias muestrales y la media poblacional, perdón, se llama error de muestreo. Entonces, dos cosas, chicos, nos quedan de entender de lo que hemos hecho. Que va a haber diferencia entre las medidas muestrales y la misma medida poblacional, en este caso lo vimos para la media, y esas diferencias se llaman error de muestreo. Por otro lado, que estas medidas muestrales van a tomar distintos valores de acuerdo a los elementos que caigan en cada muestra, que sean seleccionados en cada muestra. Entonces, estas medidas muestrales, como la media muestral, la proporción muestral, la varianza muestral corregida, son variables aleatorias. Por lo tanto, van a tener una distribución de probabilidad y todo lo que nosotros vimos para las variables aleatorias. Quiero que veamos el último punto que se pedía, chicos, porque lo vamos a aplicar. Es solamente para que sepan que lo hace el info, no tiene demasiado que ver con la aplicación. Sí, tiene que ver con la aplicación del muestreo aleatorio simple, pero para que permita algo en particular. Lo hacemos y lo vemos. Dice, seleccione luego 5 muestras aleatorias de 4 estudiantes con reposición, utilizando una semilla aleatoria igual a 2. Repite el procedimiento 3 veces. Bueno, vamos a ir a hacerlo. Esto lo sacamos. Fíjense, les voy a mostrar. Si yo tomo otra muestra sin semilla, ¿qué pasa? Acá ya tenemos una muestra sin semilla aleatoria. Voy a tomar otra muestra más sin semilla aleatoria. A ver, 5 y 4. Epa, no estaba seleccionada la columna. Ahí tengo que estar parada. Datos, muestreo y remuestreo. Nuevamente, perfecto. Muestras. Bueno, quiero que veamos las muestras en uno y otro caso. Si ven acá, tomo un conjunto de 5 muestras, y en el segundo caso las muestras son diferentes, son otras 5 muestras. ¿Sí? Cuando uno quiere asegurarse, chicos, de que el conjunto de muestras que se tomen sea igual, por lo que sea, porque necesitan que alguien repita el proceso de muestreo para hacer el análisis, y si uno repite el proceso de muestreo, le va a generar otras muestras, y uno necesita que genere las mismas muestras que generó uno, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos necesitar algo así en el TPI, donde queremos que ustedes generen las mismas muestras que nosotros para las correcciones posteriores que vamos a hacer. Para eso, para que el info haga eso, le tenemos que dar una semilla aleatoria, que es como una misma base para considerar la aleatoriedad, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Fíjense, si yo ahora no quiero y no quiero. Si yo ahora genero con semilla aleatoria lo que les piden a ustedes, 3 tandas de 5 muestras, semilla aleatoria de 2, como les pedían, con reposición. Acá ya tengo una muestra, voy a generar otra, con 2 ya lo vamos a ver, pero quiero que... No, tengo que parar acá. Datos, muestreo y remuestreo. ¿Sí? Hacemos lo mismo. Tamaño 4, aleatorio con reposición, semilla de 2. Vamos a ver, deberíamos ver. Epa.
que las muestras tomadas son idénticas, ¿sí? Se vuelve a tomar una tanda de muestras donde las observaciones de cada muestra son idénticas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. No es un determinante del muestreo aleatorio simple hacerlo así. En realidad, uno cada vez que quiere utilizar muestreo aleatorio simple quiere muestras diferentes, ¿está bien? Pero en algunas cuestiones se necesita generar las mismas muestras. Bueno, para eso tiene que poner esta semilla aleatoria. Mira, para decirlo de alguna forma, es como un algoritmo de aleatoriedad, sin perder la aleatoriedad, pero como un algoritmo de selección. Esa semilla aleatoria. No te sabría dar más datos que esto. Lo que pasa es que justamente lo aleatorio está en la primera selección de muestras. ¿Sí? La primera tanda de muestras que vos obtuviste era aleatorio. Si vos querés repetir esa misma aleatoriedad, le tenés que poner la semilla. Es decir, es aleatorio, pero es como que si vos querés repetir que suceda la misma aleatoriedad, le tenés que poner la semilla. Es solamente para eso, chicos, es para repetir muestras cuando por ahí vos necesitas seguir con un estudio en distintas manos, digamos, y si vos generas las muestras, te va a generar otras, y vos necesitas seguir con el estudio de otro, ¿está bien? Entonces, necesitas seguir trabajando con las mismas muestras que trabajó el otro. Ahora a lo mejor no lo van a entender demasiado por este mismo tiempo. Bueno, pero si le pongo la semilla voy a tener las mismas muestras que el otro. A ver, la selección para esa primera tanda de muestras es aleatoria. Luego, yo quiero replicar que me seleccione esa misma serie de muestras aleatorias, tengo que usar esa semilla. Tengo que usar una semilla aleatoria. ¿Sí? Ahora lo van a ver, porque lo van a ver en el TPI. Van a ver el por qué necesitamos esa semilla aleatoria. Bueno, a ver, chicos. Vamos a ver esto mismo, y ahora sí es más engorroso. Ustedes acá vimos y analizamos, y las conclusiones que vamos a sacar acá van a ser las mismas conclusiones que vamos a sacar cuando el procedimiento lo hacemos a mano. Cuando el procedimiento lo hacemos a mano, les comento un poquito para que veamos cómo vamos a seguir en la clase de hoy. Vamos a dar esta parte y vamos a dar el resto de los procedimientos aleatorios. Vamos a tratar de estar terminando más o menos a las 12. ¿Sí? Después hacemos unos minutitos y después de esos minutitos de break, volvemos justamente antes les voy a preguntar el tema de las dudas, de cuáles son los ejercicios puntuales, y después volvemos, hacemos una puesta en común y seguimos con distribuciones en el muestreo. Eso es para que un poco nos organicemos. Les pido que vayan ubicando la tabla de números aleatorios, que es la que sigue acá, que es la tabla número 8. Vayan mirando esa tabla. Necesito hacer una pequeña llamada, un minutito. El 5 al 13, que sería el 6 al 13, digamos, los estudiantes que pesan 62. Luego, del 13 al 23, están los estudiantes que pesan 63. Porque usando la acumulada, puedo armar esta regla de decisión, chicos, en donde yo digo, el estudiante tiene el número 1 o 2, es un estudiante que pesa 60 kilos. Si tienen algún número entre el 3, el 4 o el 5, pesa 61. Si tiene, todo esto está sacada de acá, chicos, ¿no? Está sacada de la frecuencia absoluta. La regla de decisión la construyo de acuerdo a la frecuencia absoluta acumulada, porque justamente es la que me permite ir acumulando las cantidades hasta llegar a los 100 alumnos. Y estos intervalos entre un valor y otro me van diciendo cuáles son los estudiantes que tienen exactamente el peso que se está considerando. Una vez que yo armo la tabla de decisión, voy a la tabla de números aleatorios. Esto después lo voy a repetir, ¿no? Pero primero les doy un primer pantallazo.
voy a la tabla de números aleatorios y empiezo a seleccionar las 5 muestras de tamaño 4. La primera muestra digo, bueno, a ver, el 34, el 10 y el 25. Tengo siempre que elegir una dirección para la selección. Lo puedo hacer en forma de columna o lo puedo hacer en forma de fila. ¿Sí? Si lo hago en forma de columna, bueno, sigo, voy tomando, a ver, para la primera muestra, cuatro números. Para la segunda muestra, los 4 que siguen. Y así sucesivamente. Cuando llegue al final, vuelvo de nuevo a la columna de 2 valores que sigue en la tabla de números aleatorios. Ustedes estarán preguntando en este momento, profe, pero ¿y el 100 cómo lo representamos? ¿Sí? Bueno, justamente vamos a dejar el 00, ¿sí? Para no tener que tomar 3 cifras. Yo podría venir acá, chicos, y tomar 3 cifras. En vez de 34, 343. En vez de 10, podría tomar 102. ¿Sí? Yo podría venir y tomar 3 cifras o 4 cifras, las que necesite. Solo que, siendo solamente el 100 el que tiene 3 cifras, ¿qué me va a pasar a mí? Un montón de estos números van a exceder a 100, ¿sí? 343, 102, 101, 251, 859, y los voy a tener que descartar, ¿está bien? Entonces no me conviene. Lo que puedo sí hacer es representar con el 00 al 100, y aplicar la tabla de números aleatorios directamente en la columnita de los 2 primeros números, de las 2 primeras cifras. Entonces yo obtengo el 34, el 10 y el 25, primera muestra. 34, 10 y 25. Bien, me fijo. El estudiante número 34, ¿qué peso tiene? Me fijo acá. Ajá, el estudiante número 34 tiene un peso de 64 kilos. El estudiante número 10, ¿qué peso tiene? Está acá en mi reglita de decisión, que surge la frecuencia absoluta acumulada, tiene un peso de 62 kilos. Y así sucesivamente voy obteniendo los pesos elegidos aleatoriamente, porque apliqué una tabla de números aleatorios, para obtener mis muestras de manera más manual, ¿no? Porque la tabla de números aleatorios me permite hacer esta obtención más manual. Esto, chicos, no es más que pensar, lo verán un poquito rebuscado, pero no es para, ¿qué es lo que decimos? Ustedes me podían decir, sí, profe, pero bueno, pero son 100 estudiantes, generemos los números y vamos sacando. Está bárbaro, eso es lo que hacemos acá. Acá tomamos los elementos del 1 al 100, ¿sí? De alguna forma representando el 100 con 00, de esta tabla de números aleatorios, y acá estamos diciendo, selecciona el estudiante 34, el 10 y el 25, pero ¿qué peso tiene? Esta tablita me ayuda rápidamente a saber ese estudiante que numeré del 1 al 100, desde los pesos más bajos hasta los pesos más altos. Bueno, ese estudiante, ¿qué peso tiene? Porque si no, ¿qué tendré que venir a hacer? Tendré que venir a contar, chicos, a ver, el estudiante 34, ¿cuál sería? 2 más 3, 5, más 8, 13, más 10, 23, más 13, 39. Debería estar por acá. Sí, debería estar dentro de los 64 kilos. Entonces, esta tablita, ayudada por la frecuencia absoluta acumulada, me ayuda a decir rápidamente, el estudiante que está numerado con el 1 o el 2 tiene 60 kilos, el que está numerado del 3 al 5 tiene 61, el que está numerado del 24 al 36 tiene 64. ¿Sí? Entonces, rápidamente me permite identificar ese peso. No es más que para eso. Un poquito rebuscado, de repente si tengo 20 pesos, directamente no hace falta que los agrupe en una tabla, los tengo uno al lado de otro, entonces me dice, bueno, el estudiante 2, el estudiante 3, y automáticamente lo ubico y rápidamente saco el peso que corresponde para armar las muestras. Acá verán ustedes, chicos, que una vez que están armadas las muestras, se saca la media de cada muestra, el peso promedio de cada muestra. Perdón, lo que les quería mostrar es que ustedes vean cómo vamos siguiendo la secuencia. Fíjense ahí, 34, 10 y 25. 34, 10 y 25. Después, perdón, acá seguimos, 85, 81, 9 y 84. 85, 81, 9 y 84. Otra muestra.
y así sucesivamente. Oh. 77, 79, 4 y 94. 77, 79, 4 y 94. Después, 20, 99, 38 y 58. 20, 99, 38 y 58. Y así voy sacando hasta llegar a mis 5 muestras de tamaño 4. Saco la media de cada uno y llego, chicos, a las mismas conclusiones. ¿Sí? ¿Cuáles son las conclusiones? De que las medias muestrales entre sí son distintas. Por ahí puede coincidir alguna. Fíjense, en este caso, tengo 2 muestras que tienen el mismo valor de media muestral, pero en general son distintas porque son variables aleatorias, dependen de los elementos que se hayan elegido aleatoriamente en cada muestra, y a su vez varían del valor de la media poblacional, que era 64,9, si ustedes lo recuerdan, acá lo tenemos, 64,9, donde podemos decir que justamente va a haber diferencia siempre en la medida muestral con respecto a la medida poblacional por aquello que se llama error de muestreo. Bien, hasta acá venimos con muestreo aleatorio simple, no es más que eso. Si es manual, uso tabla de números aleatorios para hacer la búsqueda. Si es por el InfoStat, entro a la parte de datos, muestreo, remuestreo, y ahí pido la cantidad de muestras que quiero, el tamaño de la muestra, si es con reposición o si es sin reposición. Los otros métodos que menciona ahí, el Bootstrap y el otro que no me acuerdo bien el nombre, no los vemos nosotros, así que no los elijan. Lautaro me pregunta la segunda columna de esta tabla. Esta es una tabla de agrupación simple en donde vos pones los valores de la variable y pones su frecuencia absoluta. Y agregas la frecuencia absoluta acumulada para que te ayude a armar esta regla de decisión. No sé si se entiende, Lautaro. ¿Estamos más o menos, chicos? No es para complicarse, es que entiendan el procedimiento, digamos. Puede ser de la tabla grande. ¿De qué tabla grande será? A ver. La columna 2, no, es una columna que te agrega el info. No sé si estamos hablando de lo mismo, Lautaro. Pero no es ninguna, no hay segunda, son todos números aleatorios. Todo esto son números aleatorios, chicos. Si ustedes necesitan trabajar con 2 cifras, trabajan con los 2. Si necesitan trabajar con 4, trabajan con 4. Si necesitan trabajar con 6, abarcan de a 6. Ustedes toman esta tabla de números aleatorios, inclusive puede que no empiecen desde la primer fila, primer columna, que elijan empezar de la tercer fila, tercer columna, y empezar desde este punto. Es decir, 34, 38, 16, 40, una muestra. 3, 57, 39, 56, otra muestra. ¿Sí? Solo que sí tienen, en ese caso, que no empiecen en la primer fila, primer columna, tienen que aclarar ustedes cuál es el punto de comienzo para obtener los datos en la tabla de números aleatorios. El punto de comienzo, chicos, y la orientación. Porque ustedes pueden empezar tomando en forma horizontal todo, o pueden hacer todo tomado en forma vertical. Eso es lo que tienen que aclarar. Esta tabla de números aleatorios ustedes la pueden empezar a usar los números desde cualquier punto. ¿Está bien? Lo que sí, que una vez que los seleccionen, sigan el mismo tipo de orientación. Si es vertical, siguen vertical. Si es horizontal, siguen horizontal. ¿Estamos? Bien. Vamos a pasar al muestreo estratificado. ¿Cuándo se usa muestreo estratificado, chicos? Cuando tenemos una población que presenta un comportamiento diferente de la variable que se analiza a lo largo de la población. ¿Sí? Supónganse
yo les suelo poner este ejemplo que me está quedando fuera de moda, pero si yo hiciera, supónganse, lo que se quiere averiguar es el consumo de una crema corporal, ¿sí? Y se tiene una población dada en donde se quiere tomar una muestra para verificar cuál es el consumo de esa crema corporal. Y tenemos un problema, chicos. Si yo tomo esa muestra con muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio simple me puede dar varios hombres y pocas mujeres, o muchas mujeres y pocos hombres. Esa variable, que es consumo de crema corporal, tiene un comportamiento distinto de acuerdo al sexo, ¿sí? Yo ahora se los hice muy binarios, sé que en esta época no, la expresión de lo binario, mujer y hombre, no termina de ser exacta, por eso le digo que se me está pasando la época en el ejemplo. Yo creo que ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿sí? En el consumo de cremas y cremas corporales, las mujeres consumen más, mucho más que los hombres. Entonces esa variable, chicos, queda, digamos, no tiene el mismo comportamiento en esa población bajo estudio. Entonces necesariamente yo necesito dividir esa población en estratos y tomar una submuestra de cada estrato para armar una muestra general. Ese es el principio. Pónganse, otro ejemplo, es muy utilizado en economía. Uno quiere saber el ingreso promedio de una familia en una ciudad grande como la de Córdoba, por ejemplo. Necesariamente, a ver, ¿qué pasa si yo aplico directamente muestreo aleatorio simple? ¿Qué puede ser? Que en esa muestra me salgan muchas familias de alto poder económico, o me salgan muchas familias de bajo poder económico, o me salgan muchas familias de, nivel económico medio. ¿Sí? Entonces yo no estoy representando proporcionalmente, o no estoy representando con esa muestra que voy a obtener realmente el comportamiento de la variable en esa población. Entonces, ¿qué se hace? Se divide en estratos y se toma su muestra de cada estrato. Se divide un estrato que está conformado por las familias o los barrios de alto poder adquisitivo, otro por las familias, barrios de nivel medio y otro de bajo nivel adquisitivo. Y luego hay todas técnicas para establecer el tamaño de los estratos también, y luego se toman submuestras de cada uno de esos estratos y se conforman una muestra general, ¿sí? Y con esa muestra general después se trabaja. Bien. Siempre recuerden esto, porque el muestreo estratificado es caro, chicos, de establecer, porque es todo un estudio, establecer los estratos, establecer el tamaño de los estratos, ¿sí? Establecer cuándo hace falta que sea estratificado, ¿sí? Digamos que es un muestreo más complicado, más complejo que el muestreo que se hace con el muestreo aleatorio simple. Lo que sí tengan en cuenta que nosotros desde la materia, desde acá, desde el práctico, no vamos a ver ni cómo definir los estratos, ni el tamaño de los estratos, ni el tamaño de la muestra. Todo eso va a venir dado como dato. Lo que vamos a ver, sí, cómo definir el tamaño de las submuestras, porque hay distintos métodos o lo que llaman fijaciones. Los recuerdo porque esto lo deben haber visto ustedes. Tenemos la fijación igual, que en cuyo caso todos los n sub i, que son las submuestras de cada estrato, dan el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque dividimos el tamaño de la muestra que se pide sobre R, que es la cantidad de estratos, y da el mismo tamaño para todas las submuestras. Luego tenemos la fijación proporcional, que, digamos, saca el tamaño de la submuestra proporcional en la muestra al tamaño de la población, el estrato, perdón, proporcional al tamaño de la población. Entonces, si es un estrato más grande, la submuestra va a ser más grande.
es un estrato más chico, la submuestra va a ser más chica. Esta es la formulita. Y después viene la fijación óptima o de Neyman, que sería la más completa porque es la que tiene más información, que agrega en el cálculo la desviación del estrato. Esto que ven acá es la desviación estándar del estrato. Obviamente, chicos, que para aplicar este método de Neyman, no solamente tengo que tener el tamaño de la muestra y el tamaño de la población, de la muestra y el de la población y el de cada estrato, sino que tengo que tener la desviación de cada estrato, que muchas veces no viene dada como dato, o tengo que tener las observaciones del estrato como para que yo pueda calcular la desviación. Si no puedo, si no tengo el dato de la desviación de cada estrato o la forma de conseguir el dato de la desviación de cada estrato, no lo puedo aplicar. Les digo porque en los ejercicios, por ahí les van a decir, calcule las submuestras con los distintos tipos de fijación, pero si no le dan la desviación, no van a poder aplicarla igual, van a poder aplicar la proporcional, pero no la óptima o de Neyman. Ejercicio 3, chicos, a ver si lo pueden ubicar. Dice, se va a seleccionar una muestra de 80 firmas de un total de 800, las que se encuentran divididas en dos estratos de la siguiente forma. El estrato 1 son las empresas que tienen hasta 29 empleados, firmas o empresas, ¿no? Que son 500. El estrato 2 son las firmas o empresas que tienen de 30 a 99 empleados, que son 300. Les dice, determine la fijación, igual, proporcional, óptima o de Neyman. Se conoce que la desviación estándar del estrato 1 es 30 y la del estrato 2 es 50. Bien, ¿qué datos me dan, chicos? Me dan el tamaño de la población, que son 800 empresas o firmas, el tamaño de la muestra, que son 80 empresas o firmas, el tamaño del estrato 1, que es de 500, y el tamaño del estrato 2, que es de 300. ¿Sí? Y se ha dividido los estratos de acuerdo a este criterio, al número de empleados que tienen. Los que tienen 29 o menos empleados conforman un estrato y los que tienen 30 o más conforman otro estrato. Bien, esta es la tablita resultante, ¿no? Pero los datos que tenemos los dos estratos, cada estrato tiene este tamaño y también sabemos la dispersión, la desviación estándar del estrato 1 y la desviación estándar del estrato 2. Vemos ahora cómo se calcula, ¿sí?, el tamaño de la submuestra de acuerdo a cada fijación. Recuerden entonces que en estos ejercicios no definimos nosotros estratos, no definimos tamaño del estrato, no definimos tamaño de muestra. Lo que estamos definiendo es, dado todos esos datos, cuál va a ser el tamaño de la submuestra de acuerdo a distintos métodos o a fijaciones. Bien, para la igual, entonces igual el tamaño de la muestra sobre la cantidad de estratos. Cada submuestra va a ser igual el tamaño de la muestra por la cantidad de estratos, me va a dar igual para cada una el tamaño de la submuestra, que es de 40 firmas. Para la proporcional va a depender el tamaño de la submuestra del tamaño que tiene el estrato en la población. Por lo tanto, el estrato 1, que es más grande que el estrato 2, va a tener una submuestra más grande, el estrato 1, que la submuestra del estrato 2. ¿Ven ahí el cálculo? El tamaño del estrato sobre el tamaño de la población por la muestra. Cada caso me da la submuestra del 1 más grande que la submuestra del 2. Luego tengo la óptima o de Neyman, ¿sí?, que la puedo aplicar, ¿por qué? Porque me dan la desviación estándar de cada estrato. Está un poquito más complicado el cálculo, pero no mucho. Es el tamaño del estrato por su desviación sobre la sumatoria del tamaño de cada estrato por su desviación. Todo eso por el tamaño de la muestra. Y da la casualidad que me da para la submuestra 1 y para la submuestra 2 el mismo tamaño. Pregunta. Porque por ahí en algún ejercicio también les dice cuál sería el mejor método a aplicar. Primero explico y después hago la pregunta. Si yo tengo dos estratos que tienen más o menos el mismo tamaño, que no hay gran diferencia de tamaño, puedo usar la fijación igual.
Ahora, si yo tengo diferencia de tamaño importante entre cada estrato, me va a convenir la proporcional. Yo tengo un estrato muy grande y bueno, va a convenir que tenga una submuestra más grande para representar. Pero si yo tengo la dispersión de cada estrato, y esa dispersión es distinta, tiene diferencia, la desviación estándar tiene una diferencia importante entre cada estrato, me conviene siempre aplicar la óptima de Neyman, ¿sí? Si tuviese una dispersión, una desviación estándar parecida, ¿sí? Muy cercana, podría usar proporcional o igual, dependiente de esto, si el tamaño del estrato es grande o es chico. Pero si yo tengo el dato de la dispersión y hay diferencia en la dispersión, siempre me conviene usar la óptima de Neyman, porque no solamente tiene en cuenta el tamaño del estrato, ¿sí? Fíjense que hay una relación de este tamaño del estrato con respecto a los tamaños de cada uno de todos los estratos, sino también la dispersión de cada estrato. ¿Sí? Les hago una pregunta, siendo que es tan potente el tema de la óptima o de Neyman, que es la mejor porque maneja más información, ¿por qué me habrá dado lo mismo que la igual? ¿Por qué me habrá dado que las submuestras tendrían que tener el mismo tamaño, que no hay problema? ¿Qué pasó en este caso? No va por la cantidad de valores. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué se compensó? A ver, a los que les gusta estudiar los números. Porque tenemos que tener en cuenta, a mayor proporción, a mayor tamaño, digamos, del estrato, se supone que mayor es la submuestra que se tendría que tener para que sea representativa. A mayor dispersión del estrato, también se supone que la submuestra tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque mientras más dispersos estén, mayor dispersión haya entre los valores del estrato, ¿sí? Y más grande tiene que ser la submuestra para ser representativa de ese estrato, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado ahí en esa fórmula que ha hecho que se compensen y que me terminen dando submuestras iguales? Fíjense, chicos, el estrato más grande tiene una dispersión más chica, una desviación estándar más chica. El estrato más chico tiene una desviación, comparativamente, ¿no? Una desviación estándar más grande. Entonces, eso ha hecho que, si bien el estrato era más grande con respecto al otro, se suponía que tenía que tener una submuestra más grande, su desviación era bastante más chica que el que tenía el tamaño más chico, pero tenía la dispersión más grande. Entonces, eso se compensa y llegan a la conclusión de que está bueno, no va a haber problemas si se toman submuestras del mismo tamaño. De casualidad han salido del mismo tamaño, pero les quiero decir que les podría llamar la atención como, siendo que este es el método más completo, porque tiene en cuenta el tamaño del estrato, porque tiene en cuenta la desviación del estrato y demás, me da lo mismo que el de la fijación igual, que es el más simple, el que más rápido, digamos, y el que menos se fija en los datos del estrato como para obtener las submuestras. Vamos, verán que es muy simple, chicos, el tipo de ejercicio es totalmente simple. ¿Sí? No van a tener complicaciones en estos ejercicios. Los de muestreo aleatorio simple pueden ser un poquito más complicados si tienen que ir a buscar en la tabla de números aleatorios, ¿sí? Pero más que todo por engorroso del procedimiento, no tanto por lo que tengan que hacer, ¿sí? Por entender lo que tienen que hacer. Bien, después viene lo que es el muestreo sistemático. ¿Sí? El muestreo sistemático también es muy simple, chicos, se basa en
digamos, similar al muestreo aleatorio simple, se basa en tener identificado todos los elementos de la población y numerados de alguna manera. ¿Por qué? Porque una vez que tiene identificado todos los elementos de la población, va tomando un elemento para la muestra cada K elementos de la población. Imagínense, ustedes todos, les voy a pedir que usen la imaginación, todos nosotros en un curso, y ustedes en las filas, ¿sí? Que en realidad, como las ve uno desde el pizarrón, serían las columnas. Imagínense que yo les digo a ustedes, numérense del 1 al 56, porque son 56. ¿Sí? Se empiezan a numerar 1, 2, 3, 4, todo, cada uno tiene su número. Yo digo, bueno chicos, yo voy a trabajar, necesito una muestra de ustedes, una muestra que tengo que definirlo, por ejemplo, una muestra de tamaño 10. ¿Sí? Con el tamaño de la población de ustedes, que son 56, y con el tamaño de la muestra, yo puedo establecer lo que se llama un K, un valor K. ¿Sí? Imagínense, 56 dividido 10 sería 5,6 el K, podemos decir de cada 5. Les voy a explicar por qué el K tiene que ser redondeado como para abajo. Cada 5. Entonces, ¿qué estoy indicando yo? A partir de un punto de partida de un estudiante, que va a ser el punto de partida entre 1 y 5, 1 y K, voy a tomar estudiantes cada K elementos. ¿Sí? Un estudiante cada K estudiantes. Entonces, imagínense que ustedes están numerados del 1 al 56. Elijo con un método aleatorio el primer estudiante entre 1 y 5, ¿sí? Que es mi valor de K. Por ejemplo, el estudiante 3. Bien, perfecto. Entonces, el primer elemento de mi muestra va a ser el estudiante número 3. Luego voy a decir 3 más K, que es 3 más 5, 8. El segundo estudiante de mi muestra va a ser el que se numeró con el número 8. Después, 8 más 5, 13. El tercer estudiante va a ser el 13. Después, 13 más 5, 18. Y así sucesivamente, a lo largo de toda la población, yo voy a ir tomando un estudiante para mi muestra cada K estudiantes, conformando mi muestra de 10. Vamos a ver el ejercicio que ustedes tienen, que es el ejercicio número 2. Dice, la gerencia de una revista desea hacer una encuesta sobre la actitud de sus lectores respecto de cierta característica de la revista. Hay 500.000 suscriptores y el cuestionario se envía al 10% de ellos. ¿Cómo se toma esa muestra? Utilizando la técnica de muestreo sistemático. Bien, lo primero que tengo que saber es el tamaño de la muestra, porque el K va a ser igual al tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Entonces, el 10% sobre 500.000, entonces el tamaño de la muestra es de 50.000. Mi K va a ser igual al tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra, va a ser un K de 10. Entonces, se asignan los números de 1 al 500.000 a los 500.000 suscriptores. Se utiliza cualquier procedimiento aleatorio para seleccionar un número entre los números 1 al 10, que es K. Entre 1 y K, el primer número se selecciona aleatoriamente. Si resulta seleccionado el número 5, por ejemplo, entonces los suscriptores con los números el 5 más 5 más K, 15, que es 10 el K. 15 más 10, que es el K, 25. 25 más 10, que es el K, 35. Y así sucesivamente voy seleccionando a través de toda la población de los 500.000 suscriptores hasta llegar al suscriptor 4.999.995, ¿sí? Que me conforma el total de la muestra de 50.000 suscriptores. A ver, acá se nos fue, en el ejercicio se fue a números altos, pero lo que quiero que entiendan es que conformamos la muestra tomando un elemento cada K elementos. Defino mi K, defino el primer elemento entre un y K con un método aleatorio, y luego, desde ese primer elemento, le voy sumando el K, ¿sí? Para obtener
el resto de los elementos que van a conformar la muestra. Estos ejercicios solamente, chicos, se basan en la explicación del procedimiento que yo tomaría. A no ser que les den, no sé, una población, qué sé yo, de 40, les digan, bueno, a ver, tiene una población de 40, les dan los 40 pesos, les dan los 40 alturas, ¿sí? Y les dicen, tome una muestra de 10 y ponga los elementos seleccionados en la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Lo primero que tienen que obtener es el K. ¿Sí? El tamaño de la población 40, la muestra 10, el K es de 4, el primero lo selecciono entre 1 y 4, seleccionan uno aleatorio entre 1 y 4, y a partir de ese toman 4, 4, 4 cada K. ¿Sí? Y van conformando la muestra para ponerla como dato. Pero no tienen más que esa complicación, chicos. No son ejercicios difíciles de hacer. Una vez que uno entiende qué es lo que se hace. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Vamos entendiendo o se nos cruza con la distribución normal, la exponencial, la chi, la t, binomial? ¿Cómo? Claro. Yo me imagino que por ahí la cabeza no la tienen que tener tan enfocada en esto. Yo les pido que vayan entendiendo, porque no, esta parte no es complicada y no tiene tanta diversidad en ejercicios. ¿Sí? No hay tantos ejercicios tampoco. Pero necesitan saber que existen estos procedimientos. A mí no me acuerdo si en el TPI usan este procedimiento, ¿eh? No me acuerdo. Si usan el muestreo aleatorio simple, no estos. El TPI lo van a presentar después, chicos, del parcial de la semana que viene, y no se va a hacer mucha mezcla. Les iba a decir, yo, por ejemplo, el que uso mucho es el KDK, el sistemático. Cuando tengo que tomar una muestra así rápida, lo uso y, bueno, ustedes van a ver en el teórico que tienen sus falencias, todos tienen sus ventajas y desventajas. El problema de este tipo de muestreo es si el K cae en un elemento que presenta un comportamiento periódico. Tienen un típico ejemplo, que supónganse en un relevamiento de viviendas de un barrio, el K siempre cae en una casa esquina, ¿sí? Que tienen sus propias características, tienen más metros de frente, tienen otras características. Entonces, si el K, da la casualidad, cae en un elemento de esa población que muestra un comportamiento diferente al resto, ¿sí? Puede que no logren una muestra representativa. Yo les decía, por ejemplo, si quiero saber la cantidad de horas que estudian promedio un estudiante de segundo año de la UTN, y el K me cae siempre en un mismo día, por ejemplo los miércoles, supónganse esos días más tenebrosos que tienen ustedes, que saben que tienen que estudiar algo para ese día, que las materias son pesadas, que después sí o sí al otro día tienen que estudiar, entonces tienen que dedicar más horas o de hacer práctico, lo que sea. Y sí, si sale en un elemento, el K me salió en 7, ¿sí? Entonces el elemento que selecciono siempre es el mismo día, puede que no sea representativo para la población. Pero bueno, eso se estudia, uno también se termina dando cuenta de eso, ¿no? Todos estos métodos tienen sus ventajas y desventajas. Por último, y el que no tiene práctico, chicos, y vamos un rato a descansar, es el de muestreo por conglomerados. No tiene práctico porque en realidad digamos, la parte práctica vendría por cómo armar conglomerados, que nosotros ya no lo vemos a eso. En realidad es lo opuesto al estratificado, porque en vez de armar bloques, o como los estratos, digamos, que acá se llaman conglomerados, que sean distintos entre sí, se arman bloques o conglomerados que son como poblaciones más pequeñitas. Y dentro de esas se toman sus muestras para armar una muestra general, ¿sí?
es otro enfoque. Generalmente, en estos casos, se intenta que esos conglomerados, ¿sí? que simulan ser poblaciones pequeñitas, sirvan de tal forma que una muestra tomada en un conglomerado ya sea representativa. Acá atrás de la selección del procedimiento, hay mucha consideración de la variable que se quiere medir, de la población bajo estudio, ¿sí? Que ya son consideraciones y fundamentaciones que hacen los estadísticos, ¿está bien? Personas que se ponen a estudiar los pros y los contras de cada procedimiento de acuerdo a las características de la población bajo estudio y de las variables que se quieran analizar. Nosotros no vemos práctico de esto, pero ustedes tienen que saber qué son, más a nivel teórico, digamos, pero tienen que saber qué son, ¿sí? ¿Qué tipo de muestreo se hace acá? Fíjense, pongo esto nada más, y ya nos vamos un ratito al recreo. En el muestreo por conglomerados, esto se forma para representar tan fielmente como sea posible a toda la población, entonces se usa una muestra aleatoria simple de conglomerados para estudiar. Y les dice, los estudios de instituciones sociales, como iglesias, hospitales, escuelas y prisiones, se realizan generalmente en base al muestreo por conglomerado. Generalmente lo que se trata es de dividir una población, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, en divisiones que sean representativas del comportamiento de la ciudad. A veces se suelen tomar las seccionales policiales, vieron, digamos, cada seccional tiene una porción de la ciudad destinada. Se suelen tomar esas porciones por conglomerados para hacer los estudios, porque si se cae a querer tomar barrios, los barrios suelen ser muy heterogéneos, y a veces esas seccionales suelen tener justamente una mezcla de todo, y suelen representar mejor a la población mayor, que en este caso sería la ciudad de Córdoba. Pero como les digo, son todos destinados a estudiar, ¿sí? No se define sino más el tipo de procedimiento probabilístico de muestreo que se va a hacer, y toda definición merece de mucha consideración, estudio, experiencia y demás. Bueno, a ver chicos, pregunto, ejercicios de los cuales tengan dudas, y nos vamos un ratito a descansar unos minutos y volvemos. ¿Hay alguno puntualmente o quieren que yo haga digamos, mi puesta en general de lo que se puede llegar a tomar? Bueno, búscate uno, Tadeo, para que lo veamos, ¿sí? Yo tengo algunas aclaraciones que hacerles en cuanto a algunos ejercicios para que no confundan la probabilidad. Suelen confundir probabilidad condicional con probabilidad conjunta en los enunciados, ¿sí? Entonces, eso. Bueno, después hablamos entonces, chicos, en general, y yo les voy a dar todas las consideraciones al respecto, y después seguimos con distribuciones de probabilidad, por lo menos vamos a ver la de la media muestral. ¿Estamos? Bueno, vamos ahí estoy viendo el chat. Vamos a parar un poquito la grabación y seguimos en unos minutos, ya les digo en cuántos. Volvemos, chicos, a las 1:15. Tenemos de la unidad 4 los ejercicios tipo que vienen ya con la tablita de contingencia, con la tablita de probabilidades calculada, y en base a eso ustedes tienen que calcular probabilidad marginal, que en realidad sacarla de la tabla, conjunta, o calcular probabilidad condicional, probabilidad total, ¿sí? O probabilidad de la unión, probar independencia o dependencia de eventos, ¿sí? Ese es un ejercicio tipo.
Otro ejercicio tipo son estos ejercicios de valles, ¿sí? O ejercicios como el anterior, como el que les dije de la tabla de probabilidades, ustedes tienen que armar las tablas de probabilidades. Por ejemplo, ejercicios como el 12 y el 13, en donde les piden probabilidades, pero lo complejo está entender qué probabilidades les dan como dato para armar la tabla de probabilidades. Y es ahí donde justamente les hago acordar, por ejemplo, uno de los ejercicios, no tengo la tabla bajada, pero ya entro, el ejercicio 12, que creo que habla de los accidentes diurnos, nocturnos, diurnos, y después les dice, el 40% de los accidentes nocturnos son violentos, ¿sí? Y el 20% de los diurnos son violentos. Y generalmente en esos casos ustedes toman como que esa probabilidad que les dan es probabilidad conjunta. Y no es probabilidad conjunta, no va directamente en la tabla. Esa es probabilidad condicional, porque le están diciendo el 40%, ¿sí?, de los accidentes, no, como les dije los crímenes, pero no me acuerdo si era crímenes o qué, porque estos enunciados del 12 y el 13 son nefastos, hay unos enunciaditos ahí que vamos a tener que cambiar. Pero les quería decir, lo que les están dando es la probabilidad de que sea violento, dado que es nocturno, porque les dice, vuelvo a decir, el 70% de los crímenes son nocturnos, con lo cual ustedes pueden sacar que el 30% de restantes son diurnos. Y después les dice, el 40% de los nocturnos son violentos. Entonces ustedes tomen eso como que es un y no. Está diciendo que la probabilidad de que sea violento, dado que es nocturno, es de 0,40. Están dando una probabilidad condicional, no una conjunta. Cuidado con eso. Esto también se los llevo a Valles, chicos. ¿Por qué? Porque los casos de Valles son muy característicos, porque si ustedes ven, chicos, que les dan probabilidades marginales, probabilidades de evento, y después toda una serie de probabilidades condicionales, les piden que respondan con una probabilidad condicional inversa a las que están dadas como dato, es cantado que estamos en un caso de Valles. ¿Está bien? Entonces, hay ejercicios típicos, varios, para aplicar Valles. El problema es cuando no lo identifican como Valles, porque las probabilidades que les dan como datos en el enunciado, ustedes no las toman como condicionales, sino que las toman como conjuntas. Entonces no se llegan a dar cuenta que eso es Valles. Y aplican mal. Otro tipo de ejercicio pueden ser como los ejercicios de las cuentas, ¿se acuerdan? Las que tenían que hacer un proceso de muestreo secuencial, con muestreo sin reposición, entonces las probabilidades condicionales van saliendo una vez que ustedes hacen este muestreo sin reposición y hacen esa secuencia de muestreo sin reposición. Puede venir algo por ese lado. ¿Sí? ¿Qué otra consideración al respecto de esto? Sí, esto que, chicos, cuando sea conjunta, les van a decir que suceda esto y esto, ¿sí? Cuando a ustedes les dicen, bueno, que ambas cuentas tengan pagos atrasados, por ejemplo, les están diciendo que la primera tenga pago atrasado y la segunda tenga pago atrasado. Ahí estamos, cuando me diga ahí, o que me diga ambos, lo que sea, ahí estamos en presencia de una probabilidad conjunta. Si no, cuando les dicen el porcentaje o la probabilidad de que suceda esto o con cierta característica de cierto evento, le están dando una probabilidad condicional, no le están dando una probabilidad conjunta. ¿Sí? Sé que los que ya hayan estudiado la 4 van a entender esta explicación. Cualquier cosa, por favor, pregúntenme. ¿Sí? Con la 4. Vamos por parte. Preguntas que tengan de la 4. En general, esos son los tipos de ejercicios, chicos.
con tabla dada de probabilidades, o para construir de probabilidades, en donde alguna trampita tiene, porque bueno, les están dando la condicional, para que saquen la conjunta, no le están dando directamente la conjunta, algún calculito van a tener que hacer para armarla, y después en base a eso sí, ya les piden probabilidades marginales, conjuntas, condicionales, independencia de eventos. ¿Sí? Acuérdense que la prueba de independencia no se hace por sentido común, no se hace porque, sí, me parece que son independientes. No, no son independientes, no, tiene que aplicar la fórmula para aplicar la dependencia. Que voy a poner el micrófono que no está activado. La formulita, cualquiera de las dos formulitas que usábamos para probar independencia, tienen que aplicar cuando les piden independencia entre eventos. Después, el tema de, bueno, los ejercicios tipo Bayes, los ejercicios de estos donde les preguntan probabilidades condicionales o probabilidades conjuntas, pero los datos de las probabilidades se sacan de estos muestreos secuenciales sin reposición. A ver, Ignacio, esa es la regla general. Vos tenés como dato, ¿sí? Acuérdense el ejercicio que habíamos visto en clases, que era de la probabilidad de tener vértigo, dado que era el medicamento A o B. ¿Sí? ¿A vos qué te daban como dato? Te daban la probabilidad de que sea seleccionado el medicamento A, la probabilidad de que sea seleccionado el medicamento B. Te daban la probabilidad de que tuviera vértigo la persona, dado que era el medicamento A, la probabilidad de que tuviera vértigo, dado que era el medicamento B. Después te dicen, bueno, la persona tuvo vértigo. Cambia. ¿Sí? Antes vos tenías probabilidad de A de vértigo de B dado A, probabilidad de vértigo dado B, dado el medicamento B. Te cambia y te dice, la probabilidad, la persona tuvo vértigo. ¿Cuál es la probabilidad de que el medicamento que haya tomado haya sido A? Entonces te pregunta por una probabilidad condicional inversa a las dadas como datos. Entonces vos tenés que decir, ¿cuál es la probabilidad del medicamento A dado que tuvo vértigo, que tuvo B corta, ¿no? O D, creo que era el ejercicio. Esos son los ejercicios. Pasa, Ignacio, que muchas veces, vuelvo a decir, se les complica cuando no entienden bien que las probabilidades que les están dando son probabilidades condicionales, no conjuntas. Pregunto yo, en el ejercicio 2 y 13, los dos son, que no son de Bayes, pero son para armar tablas. ¿Cuántos las identificaron como condicionales a las probabilidades que les daban? Los que han hecho ejercicios. ¿O cuántos no tuvieron que trastabillar cuando vieron que el resultado no coincidía con lo que ustedes estaban sacando? ¿Sí? Bien. Por eso, pero cuidado, ahí está, Ignacio, cuando no lográs identificar ¿cómo identificás vos que te están dando Bayes? Porque te están dando así las probabilidades, te dan probabilidad de los eventos y te dan probabilidades condicionales, un montón de probabilidades condicionales. Entonces, a ver, después te piden una condicional inversa a las dadas como datos. Estos son casos de Bayes. ¿Sí? De todas formas, chicos, vuelvo a decirles, en base a esta explicación, cuando ustedes estén con un ejercicio puntual, me mandan y me dicen su duda, ¿sí? Me mandan por el foro, me muestran, no sé si pueden adjuntarlo, yo prefiero que me muestren el planteo, que me escriban el planteo que están haciendo y yo se los mando escrito al cual sería el correcto, ¿sí? Para que por las dudas necesiten ustedes bajar a un ejercicio específico. Otra cosa, chicos, unidad 5. En unidad 5 no hay complejidad porque son distribuciones de probabilidad para variables discretas, los ejercicios que se van a tomar. ¿Qué tienen que saber? Bueno, cómo armar una distribución de probabilidades, qué es cada valor de la variable con su probabilidad,
cómo sacar la esperanza y la varianza, preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor, mayor o igual a un valor? Que es lo mismo que ustedes hacían con las distribuciones de frecuencia, solo que ahora van a hacerlo con las probabilidades. ¿Sí? No debería revestir demasiado problema, pero no es mucho más que eso. Distribuciones de probabilidades para variables discretas y el trabajo sobre esas distribuciones, de calcular esperanza, varianza, desviación estándar, ¿sí? Y justamente las probabilidades acumuladas, que les pueden pedir la probabilidad de que la variable X asuma valores entre 1 y 3. Como ustedes tienen la distribución de probabilidades, se fijan y suman las probabilidades. ¿Y qué más les quería decir de esta unidad? No debiera revestirles de más, no, la complejidad de los ejercicios no vienen tanto por la unidad 5. ¿Estamos? Después la unidad 6 están los modelos discretos. Más que todo es identificar rápidamente, chicos, cuál es el modelo de probabilidad que le están pidiendo. Recuerden siempre, binomial e hipergeométrica permiten encontrar probabilidades de que se presenten X cantidad de éxitos en una muestra. Binomial considera muestreo con reemplazo. Cuando no les dice nada, chicos, de cómo se tomó el muestreo, lo vamos a tomar como que es con reemplazo. O binomial también se aplica cuando tenemos muestreo sin reemplazo, pero la población es infinita, o el tamaño de la muestra es muy pequeñito con respecto al tamaño de la población, inferior a un 5%. Si no es así, si la población es finita, el muestreo es sin reposición, y la muestra es grandecita con respecto a la población, se usa distribución hipergeométrica. Luego, Poisson, en general, es para el caso de encontrar la probabilidad de ciertos éxitos en un tiempo o espacio dados, ¿sí? Después ese caso especial de Poisson, donde se aplica cuando tenemos un n muy grande y un p muy pequeñito, que parece binomial, pero se termina resolviendo como Poisson, ¿sí? Bueno, pueden tener esa variedad. Y lo que sí me parece importante que remarque, chicos, y que vean lo que hemos resuelto en las diapos, inclusive lo que se explicó en la clase, es cómo trabajar con la proporción muestral, ¿sí? Que no se compliquen. Todo planteo de proporción muestral de probabilidad hay que llevarlo al P, hay que llevarlo al X, al número de éxitos, porque para el número de éxitos están las probabilidades calculadas, tanto en el info como en las tablas. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, chicos, si me preguntan alguna probabilidad para la proporción de éxitos en la muestra, directamente lo paso a éxitos, a número de éxitos, perdón, en vez de proporción de éxitos a número de éxitos, sabiendo que el número de éxitos es n por p, y ahí resuelvo para encontrar la probabilidad. Ahora sí, la esperanza y la varianza para una distribución de proporción muestral tienen sus propias fórmulas, si sean binomiales o sean hipergeométricas. Eso está en las diapos. Eso por un lado. Les quería decir algo más. Recuerden, por favor, que cuando ustedes tengan casos en donde el P, estoy hablando de binomial, donde el P grande, la probabilidad de éxito, sea mayor a 0,50, si lo van a resolver por tabla, lo tienen que plantear desde el fracaso, desde, digamos, acuérdense que siempre tenemos dos estados, éxito, fracaso. Si estoy trabajando con éxito, lo tengo que llevar a fracaso. Si estoy trabajando con fracaso, lo tengo que llevar a éxito. Pero eso no sucede si van con el info. Si van a trabajar con el info, todo ese traspaso que hacemos de trabajar en vez de fracaso con éxito, con fracaso, es por una limitación de la tabla, ¿no? Que el P con el cual estoy queriendo entrar es mayor a 0,5, entonces tengo que hacer todo ese trabajo. Bien, ahí te contesto, Lautaro. Eso con respecto a las 6. Luego, con respecto a las 7, ¿sí? Con respecto a las 7, bueno, ya dijimos, los ejercicios de normal y de exponencial son cantados porque les dicen a ustedes, la variable se distribuye exponencial, la variable se distribuye normal.
Más allá que exponencial tiene su característica, porque justamente es probabilidad de tiempo o espacio, hasta que ocurre un evento, hasta que entre eventos o entre éxitos, ¿sí? Tiene su aplicación por el tipo de variable y demás. Recuerden que les dicen que la variable a la cual están encontrando la probabilidad, digamos, le están pidiendo probabilidad, se distribuye ya sea exponencial o ya sea normal. Se suele usar ejercicios en donde empieza siendo, por ejemplo, un caso de binomial, y los primeros 2 puntos se los piden de binomial, y después les dicen, bueno, se aumenta el tamaño de la muestra a 50. Se quiere saber la probabilidad de que X sea, y en realidad ese punto ya los está llevando a aproximar a la distribución normal, ¿sí? Entonces, en un mismo ejercicio puede que vean binomial y normal, porque van a hacer una aproximación, ¿sí? Recuerden en qué situaciones aproximaban, que eran una de las preguntas que me hacían también. Puedo aproximar un caso de binomial cuando el n es mayor o igual a 30, puedo aproximar, llevar a normal un caso de hipergeométrica cuando el n es mayor o igual a 30, un caso de Poisson lo puedo aproximar cuando el lambda es mayor o igual a 20, sí, a 21 sería, ¿sí? Son todos casos de aproximación. Bien, recuerden que tienen que estandarizar si usan la tabla, si aproximan directamente con el info, es necesario nomás que puedan calcular con el modelo de base, el modelo discreto, la esperanza y la varianza, y con eso ya pueden ir al info y aproximar con la normal. ¿Sí? De eso hemos hecho ejercicios y tienen ejemplos. No sé qué duda tenían sobre aproximación antes. La lógica de aproximación siempre es la misma, ¿sí? Es el valor de la variable menos su esperanza sobre la desviación, para que les toque. Si les toca llegar a tener que aproximar en un caso de proporción, es lo mismo, ¿está bien? Lo pueden llevar a número de éxito y después aproximar, o lo pueden trabajar sabiendo que Z va a ser igual a ¿qué? A P menos la esperanza de P sobre la desviación de P. Reemplazo y tengo la estandarización que necesito. Bueno, y después los casos de TSP es como lo que vimos ahí, no más que eso, es manejar la tabla o el info para encontrar probabilidades. No hay casos. No hay casos en donde ustedes tengan que decir, ¿será T de student? ¿Será chi cuadrado? No. ¿Sí? Les van a dar a ustedes, calcule la probabilidad de que chi sea menor a 321. ¿No? Calcule la probabilidad de que T sea mayor a eso. Así. Puntual. ¿No? Bien, dudas, chicos. Más dudas que tengan. Sáquense ahora las dudas porque me parece que ya a esta hora no quiero empezar con tema nuevo. Prefiero partir de la clase que viene, que va a ser en junio, terminar la unidad 8 y empezar con la unidad 9. Después es como que se nos va rápido el tiempo. Vamos a complementar mucho con la profesora Cecilia, les comento, el tema de que trabaje la profe no solamente va a dar teórico, sino que va a dar práctico de la 9 y la 10, principalmente de la 10, ¿sí? Porque necesitamos que tengan todos para hacer el trabajo práctico. Que como les decimos, yo creo que la semana que viene va a salir el instructivo ya y demás, el trabajo práctico, pero ahora focalícense en el parcial, ¿está bien? Vamos a tener tiempo para el trabajo práctico. Bien, los ejercicios suelen ser 6, chicos, suelen ser 6. A ver, no participo en la elaboración de ejercicios, pero no en la conformación de los parciales que los hace generalmente la profesora Cecilia, ¿sí? Y los adjuntos. Suelen ser un ejercicio de la 4, un ejercicio de la 5, 2 de la 6, 2 de la 7. ¿Sí? En general, 6 ejercicios. El tiempo creo que es de 1 hora, pero no estoy segura tampoco. Por el primero creo que fueron 50 minutos, ¿no? El tiempo creo que es de 1 hora.
Pero, a ver, si ustedes me dicen, a lo mejor pueden cambiar el criterio y darle 2 de la 4 y 1 de la 6, o 2 de la 4, 2 de la 6 y 1 de la 7. No creo que les den 2 de la 5, no tiene demasiada ejercitación para hacer 2 ejercicios de aire. ¿Sí? Pero en general suelen ser esos, 6 ejercicios distribuidos con esta lógica que yo les indique. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Están muy callados hoy. Pueden hablar con el micrófono también, chicos. ¿Están haciendo ejercicios? ¿Les está resultando muy difícil? ¿Cómo están con eso? Cuéntenme un poco. La 8 no entra, Ignacio, ¿no? No, porque yo digo, a las 7, ahí está, menos mal. Digo, bueno, la unidad número 8, sí, ya no vimos mucho, pero ya le parece difícil. Sí, sí, Ignacio, pero vos ponete a pensar que una vez que vos entendés lo que tenés que hacer es rapidísimo, porque con el InfoStat es muy rápido el cálculo. Sí, es cierto, tenés que saber a ver, qué es distribución normal, qué es lo que te están pidiendo de la variable, es normal, ¿no? Tenés que saber que la normal la caracteriza la media y la desviación, que para ir al info tenés que entrar con la media y la varianza, y bueno, interpretar, ¿sí? Lo que te piden, pero por ejemplo, distribución normal era mucho más difícil cuando solo teníamos las tablas, chicos. ¿Sí? Cuando solo teníamos las tablas, teníamos que estandarizar, teníamos que ver si podíamos entrar en tablas, si no podíamos, teníamos que llevar por simetría, teníamos que resolver por complemento. Era más complicado, les puedo asegurar. Por eso yo les digo que tienen que tomar como un plus esto que muchas cuestiones las pueden resolver con el InfoStat. ¿Sí? Yo entiendo que por ahí a ustedes les parecen un poco complicados los ejercicios o demás, pero esta materia históricamente ha tenido mucha ejercitación y alguna con nivel de complejidad importante. Pero yo les puedo asegurar que frente a los procedimientos manuales que teníamos antes, era como más complicado. Ahora con el InfoStat sí hay que seguir entendiendo qué les piden, pero llegar al resultado es como más simple. Es más rápido, más directo. Claro, ustedes pregúntenle a los que, justamente vos, Ignacio, si tenés tu papá que ha pasado por la estadística de antes, te estoy diciendo estadística de hará 10 años, menos, 8 años, donde el software no lo manejamos, ha existido software desde antes, pero no era una cuestión común manejar un software estadístico, ni el Excel, ¿no? Para estadística. Y el Excel hará como 10 años que lo estamos usando, pero usar software estadístico, que es más directo todavía. Y era estadística, pero un error, manejar esas tablas de estadística, eran, encima, vieron que todas las tablas acumulan para menores o iguales, todas. La de los modelos discretos, la de los modelos continuos, se las hemos puesto para que todas acumulen para menores iguales. En esa época teníamos una que acumulaba para menores, otra que acumulaba para mayores, entonces teníamos que saber cómo acumulaba esa tabla. Después de la normal teníamos solamente los valores positivos de la normal, entonces todo negativo había que llevarlo a los positivos. Un lío, ¿sí? Un lío a nivel de la técnica de resolución, digamos. Siempre entender lo que se hace sigue estando, y la complejidad de entender qué es lo que hay que aplicar sigue estando. Pero también era complicado el procedimiento. Y chicos, otra recomendación que les quiero hacer, que recuerden que cuando la variable es discreta, es muy importante el igual. No es lo mismo decir probabilidad de x menor a 3 que probabilidad de x menor o igual a 2. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen una probabilidad, estoy hablando en unidad 6, cuando la variable es discreta,
la probabilidad de X menor a 2, ¿sí? Bueno, tienen que llegar a la expresión de menor o igual a ¿qué? Menor o igual a 1. Eso es lo que tengo que buscar, ¿sí? Entonces, el valor puntual de la variable es muy importante porque tiene un valor de probabilidad. En cambio, cuando la variable es continua, ustedes saben que es lo mismo de decir X menor a 3 que X menor o igual a 3. ¿Por qué? Porque la probabilidad está definida para intervalos de valores de la variable, no para valores puntuales. ¿Estamos? Entonces eso es muy importante. Sí, me dan la asistencia, chicos, y ya nos vamos despidiendo por hoy. No quiero llegar a avanzar con la 8 porque sé que también van a estar un poco con la cabeza en el parcial. Les dejo la recomendación, por favor, de las tutorías, que las aprovechen. También los foros, chicos, para ejercicios puntuales, me ponen lo que ustedes están pensado, ¿sí? Y yo les puedo contestar ahí puntualmente también por dónde está el error o por dónde tienen que verlo. Mucha suerte, chicos, tranquilos, ya tienen más experiencia en este tipo de parciales, les va a alcanzar el tiempo, si ustedes han estudiado les va a alcanzar el tiempo. Tengan en cuenta esto, chicos, la misma modalidad que habíamos visto en el primero, van a pasar el teórico cuando ustedes lleguen a un porcentaje de lo que han hecho en el práctico que les permita pasar al teórico, ¿sí? Y cuando pasen al teórico, que calculo que también van a tener un poco más de tiempo, recuerden que para saltar del 7 que los habilitó para pasar digamos, perdón, no, del 8, porque el puntaje que tienen que tener en el práctico para hacer el teórico tiene que ser un puntaje superior a 78 puntos, igual o superior a 78 puntos, al pasar al teórico, para tomar el valor de 8 para arriba, ustedes tienen que tener un 78% bien del teórico. Entonces, tengan en cuenta eso, chicos. ¿Es exigido? Sí, pero ¿por qué es exigido? Porque se están ganando la aprobación directa, que no es poco, es muy meritorio eso. Y así se queden con la promoción práctica, es sumamente meritorio también. Pero bueno, vamos por la aprobación directa, vamos para hacer el esfuerzo por la aprobación directa. Bueno, chicos, los voy saludando porque ya me van despidiendo. Mucha suerte y nos vemos prontito. Nos vemos el viernes que viene, pero ya a nivel de parcial.